A veces nos preguntamos cómo serán los sueños de Putin y creemos tener una idea bastante clara. Lo que Putin anhela, más que nada en el mundo, es ser reconocido como el hombre que hizo grande a Rusia de nuevo. Quiere estatuas, quiere que la gente le hable de la misma manera que hablaban con los zares y los líderes soviéticos que gobernaron Rusia en su época de mayor esplendor. Putin sueña con engrandecer Rusia y quería que Ucrania fuera la clave para lograrlo, pero fracasó. Y lo único que ha conseguido es reducir el tamaño de Rusia respecto a su invasión. Rusia se enfrenta ahora a algo peor que la derrota ante Ucrania, una caída en la irrelevancia provocada por la implacable ambición de Putin. Toda la visión del mundo de Putin se basa en su propio ego. Para él, el trato que recibe está directamente ligado al trato que reciben los demás hacia Rusia en su conjunto, mientras intenta posicionarse como la representación de todo lo que Rusia debería ser. Comprender este simple hecho explica gran parte de lo que el presidente ruso intenta hacer en Ucrania. Uno de los objetivos, y quizás el principal, de la llamada Operación Militar Especial era honrar y glorificar el nombre de Putin ante el resto del mundo. Creía que, al conquistar Ucrania, pasaría a la historia como uno de los grandes líderes rusos y, por extensión, Rusia se engrandecería y se volvería más gloriosa gracias a sus logros. Es un acto de egocentrismo, motivado en última instancia por el hecho de que Putin siempre ha sentido que Occidente no lo respeta ni a él ni a Rusia como deberían. No es casualidad que Putin destacara la expansión de la OTAN como uno de sus principales temas cuando invadió Ucrania. Llevaba haciéndolo más de una década, no necesariamente por temor a la OTAN. Putin nunca creyó que la OTAN iniciaría una guerra con Rusia. Lo que temía era que la expansión de la OTAN estuviera ligada a su mandato como presidente de Rusia. Occidente se habría expandido y, en opinión de Putin, la esfera de influencia de Rusia se habría reducido si él no hubiera hecho nada. Para Putin, esa situación era inaceptable. Aspira a la grandeza, a ser venerado. Putin quiere ser recordado dentro de 100 años por los rusos como el artífice del regreso de su país a la grandeza de los antiguos imperios rusos o de la Unión Soviética. Se suponía que la guerra contra Ucrania sería el primer paso hacia un legado, pero terminó siendo la soga que Putin se puso al cuello, pues su desesperada búsqueda de gloria no ha hecho más que debilitar a Rusia, fortalecer a Ucrania y crear un futuro que le asegurará un lugar en los libros de historia, aunque no por las razones que siempre había deseado. Analicemos el impacto geopolítico de la guerra en Rusia, comenzando por el país que fue y sigue siendo el objetivo de Putin: Ucrania. Para Putin, la derrota de Ucrania convertiría a Rusia en la gran potencia dominante entre Estados Unidos, China y Rusia. Sería el inicio de su resurgimiento. Primero se sometería a Ucrania, asegurando así su riqueza mineral de 15 billones de dólares, un vasto territorio fronterizo con la OTAN y el prestigio propio de un conquistador. Luego se apoderarían de los pequeños territorios restantes en Europa que alguna vez estuvieron bajo la órbita soviética. Ese era el gran plan. Pero lo único que Putin logró fue encender la mecha que provocó que Ucrania se convirtiera en una potencia mundial inimaginable. Basta con mirar a Ucrania hoy para entender a qué nos referimos. Rusia ha quedado expuesta como una potencia intermedia que no está al mismo nivel que Estados Unidos y China. Y esta exposición ha tenido como consecuencia que Ucrania no se haya convertido en una nación más fuerte de lo que habría sido si el ejército de Putin se hubiera mantenido al margen. Incluso ahora, tras más de 4 años de combates, el frente en Ucrania permanece relativamente estático y Rusia aún tiene que conquistar alrededor del 80% del país si quiere alcanzar la visión de Putin. Mediante su diplomacia con drones, Ucrania se ha convertido en una potencia militar a tener en cuenta tanto en el ámbito internacional como en su propio territorio. Se están cerrando acuerdos en toda Europa, mientras Ucrania se integra profundamente en la estructura de la OTAN que Putin pretendía debilitar, a pesar de no ser miembro de la alianza. En Oriente Medio, Ucrania está firmando acuerdos con países como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, cada uno de los cuales tiene una duración de una década. Incluye promesas de dinero y petróleo. Y solo ha sido posible gracias a los drones que Ucrania se vio obligada a desarrollar para repeler la invasión de Putin. Lo que se suponía que sería una victoria inevitable, aunque llegara más tarde de lo prometido por Putin, se convirtió primero en un atolladero
y luego en una guerra que ha fortalecido a Ucrania y debilitado a Rusia en el escenario geopolítico. El Atlantic Council informa que el ejército ucraniano es ahora tan formidable que sus soldados a menudo superan a sus colegas de la OTAN en ejercicios conjuntos. Ucrania ya no representa la carga de seguridad que era cuando Putin la invadió. Es un actor clave y líder mundial en gran parte de la tecnología diseñada específicamente para derrotar a Rusia. Para Putin y su visión de una gran Rusia que refleje el país de antaño, esto es una auténtica catástrofe. Una nación que se suponía que sería poco más que una extensión de Rusia ha creado el modelo para frenar a Rusia en seco. Se suponía que Putin sería el líder que devolvería a Rusia a la estratosfera de la relevancia geopolítica, convirtiéndola en un actor más importante que en décadas. Pero lo único que ha logrado es la humillación de un ejército que se ha revelado como un tigre de papel y el colapso de la influencia rusa a gran escala. Y esto nos lleva más allá de Ucrania y a las ramificaciones más amplias del rotundo fracaso de Putin en la guerra que él mismo inició. Las regiones donde Rusia alguna vez dominó, respaldada por el poderío aparentemente invencible de su ejército, ahora comienzan a distanciarse de Putin. Esto se observa claramente en el Cáucaso meridional. Hubo un tiempo en que Rusia gobernaba esta región. Lo hizo durante 150 años y aún conserva una enorme influencia bajo el mandato de Putin. El líder ruso fue capaz de avivar las tensiones entre naciones como Armenia y Azerbaiyán, prometiendo protección y apoyo a quien le conviniera. Todo ello respaldado por el ejército que ahora se encuentra desmantelado en Ucrania. Ninguna de estas tácticas funciona ya. Las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán se deterioraron drásticamente tras revelarse que la policía rusa había torturado hasta la muerte a 2 ciudadanos azerbaiyanos durante una represión en Ekaterimburgo. Este incidente provocó detenciones y acusaciones de espionaje ruso. Rusia destruyó definitivamente las relaciones en diciembre de 2024 al derribar un avión civil azerbaiyano, causando la muerte de 38 personas. Pero bueno, al menos Rusia aún podía apoyar a Armenia en sus propios conflictos con Azerbaiyán, excepto que ya no es así. El 8 de junio se hizo oficial. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, había ganado su reelección, derrotando a los candidatos apoyados por Putin y superando una campaña de presión rusa que incluía amenazas de romper las relaciones comerciales. En un momento dado, Putin le dejó claro a Pashinyan que el suministro de gas que Rusia ofrece a Armenia a un precio de $177 con 50 centavos por cada 1.000 metros cúbicos frente a los $600 del mercado europeo, estaría en peligro si Pashinyan seguía presionando para que Armenia se uniera a la Unión Europea. Pero nada de eso importó. Azerbaiyán le ha dado la espalda y Armenia continúa su avance hacia Occidente, un proceso que lleva años gestándose lentamente. Se produjo una reconfiguración masiva en el Cáucaso. Fue recién en 2020 cuando Rusia intervino como mediador para poner fin a la guerra de 44 días entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno-Karabaj. Ahora, unos 6 años después y tras una desastrosa campaña en Ucrania, Putin ha perdido influencia en ambos países hasta el punto de que ninguno quiere tener mucho que ver con Rusia. A esto nos referimos cuando hablamos de que Putin está debilitando a Rusia. Cada día que Putin continúa la guerra en Ucrania, acerca a Rusia a la irrelevancia geopolítica. Y hay mucho más que el ascenso de Ucrania y los problemas de Rusia en el Cáucaso para ilustrar esto. Pero antes de profundizar, esto es de QSM, y hacemos videos para mostrarles cómo se mueve realmente el poder. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y luego vuelvan al video. El declive de Rusia como potencia regional es quizás más evidente en el Cáucaso, pero se observa en toda Europa y Asia Central. Países como Moldavia, Georgia y Kazajistán han recibido claros recordatorios del peligro que supone estar cerca de Rusia cuando un líder tan desquiciado como Putin anda suelto, según el Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Estonia. Moldavia busca activamente la adhesión a la Unión Europea, al igual que Ucrania y Armenia, lo que constituye otro ejemplo de cómo la estrategia bélica de Putin está llevando a países que Rusia podría influenciar para que se integren aún más en Occidente. Otros países, como Tayikistán, han visto cómo Rusia retiraba armas y tropas para utilizarlas en Ucrania. Ese tipo de mensaje no pasa desapercibido. Se supone que Rusia es la potencia dominante en esta guerra.
Si Rusia retira la protección prometida a otras naciones, ¿qué dice eso realmente del país y de en qué lo ha convertido Putin? Enfurecer a naciones como Tayikistán y Kazajistán también representa un problema para Putin, ya que ambas son miembros de la Unión Económica Euroasiática, que ayuda a Rusia a eludir las sanciones. Si las naciones abandonan dicha unión, el poderío ruso se debilita. Esto es precisamente lo contrario de lo que Putin previó al lanzar su invasión de Ucrania. Si el sueño de una Rusia más grande se ha hecho añicos con todo esto, las piezas se han unido y convertido en una pesadilla para Rusia en la escala geopolítica global. Mencionamos la protección. Siria, Venezuela e Irán también debían beneficiarse de las armas rusas y de la promesa de Putin de que Rusia trabajaría para proteger sus intereses nacionales. ¿Qué tienen en común estos tres países? Sus líderes han sido asesinados o depuestos desde que comenzó la guerra de Ucrania, y Rusia no movió un dedo para salvarlos, que esto se deba a la falta de voluntad o a la incapacidad de ejercer el poder, ya que carece de él tras años de brutales combates. En realidad, no importa. El mensaje sigue vigente. Rusia no puede proteger a aquellos a quienes dice ayudar. El prestigio global de Rusia se encuentra en su punto más bajo desde que Putin llegó al poder, lo que sin duda la debilita. Sin embargo, el problema de Putin no radica únicamente en la menguante influencia geopolítica. En cierto modo, está perdiendo activamente el control de zonas de Rusia que controlaba mucho antes de iniciar su invasión. El extremo oriente ruso, en particular, se está convirtiendo en un problema. El Distrito Federal del Lejano Oriente ruso representa el 40% del territorio ruso, a pesar de tener apenas unos 8 millones de habitantes. Casualmente, esta es también una región sobre la que China, uno de los supuestos aliados de Rusia, cree tener algún derecho. No estamos diciendo que China vaya a invadir Rusia, aunque existe un claro desequilibrio de poder entre ambas naciones que sin duda enfurecerá a Putin. China está siendo más astuta. Ha estado expandiendo su presencia en el extremo oriente ruso desde la invasión de Putin. Cuando los países europeos abandonaron Rusia en protesta por la invasión, China tomó el relevo y los reemplazó. De este modo, Rusia se volvió más dependiente de China y se abrió la puerta a la llegada masiva de trabajadores migrantes chinos al extremo oriente ruso. China ahora cuenta con regiones administrativas especiales y zonas económicas especiales avanzadas en Siberia, y el yuan ha reemplazado al rublo ruso en todas las actividades que realizan las empresas chinas en Siberia. Sin embargo, es poco probable que esto conduzca a una gran anexión territorial por parte de China, pero Pekín no necesita hacer nada parecido. Puede aprovechar la creciente desesperación de Putin por ejercer su influencia en el extremo oriente ruso. Una vez más, esto es consecuencia de los fracasos de Putin en Ucrania. Con su atención aún centrada en la operación militar especial de 3 días, que se ha prolongado durante más de 4 años, Putin no tiene más remedio que permitir que China haga lo que quiera, pues sabe que Rusia no puede sobrevivir sin el apoyo chino. Al fin y al cabo, China compra alrededor del 50% del petróleo crudo ruso. Si ese dinero desaparece, todo por lo que Putin lucha se desmorona. Esta es la lamentable situación en la que se encuentra ahora Putin. Su afán por restaurar a Rusia al estatus que ostentaba durante el apogeo de la Unión Soviética solo ha conseguido empequeñecerla, tanto literal como geopolíticamente. Cuando la Unión Soviética estaba en su máximo esplendor, Rusia controlaba 14 repúblicas además de su propio territorio. Compárese esto con lo que Putin ha logrado desde que lanzó su invasión de Ucrania. Ucrania, que alguna vez fue el granero de la Unión Soviética, permanece invicta y ahora es una fuerza geopolítica más poderosa que nunca. Las naciones del Cáucaso le están dando la espalda a Rusia, lo que la debilita debido a la pérdida de influencia. Estamos presenciando tensiones similares en Europa y Asia Central, y Putin ni siquiera puede proteger el territorio ruso en el lejano oriente de la creciente influencia china, que Rusia debe tolerar si quiere tener alguna posibilidad de revertir la situación en Ucrania. Y hay otra forma en que la muerte del sueño de Putin en suelo ucraniano ha debilitado a Rusia, está arruinando por completo la vida del pueblo ruso. Existen muchísimos ejemplos de cómo la vida del ruso promedio ha empeorado desde la guerra de Ucrania, demasiados para enumerarlos. Rusia está manipulando las pensiones,
mediante la creación de un nuevo sistema sin cofinanciamiento gubernamental. El Kremlin afirma que lo compensará ofreciendo incentivos fiscales a las empresas que participen en este nuevo plan, lo cual podría funcionar si Putin no hubiera creado una situación económica que provocó la quiebra de 200.000 pequeñas y medianas empresas rusas tan solo en los primeros 3 meses de 2026. Incluso existe la posibilidad de que Putin recorte las pensiones, todo para seguir financiando su guerra fallida. Hablando de financiación, los servicios públicos y sociales de Rusia han sido los más perjudicados por la desesperada búsqueda de fondos de Putin. Un ejemplo de este caos es el anuncio de abril de que Moscú planea recortar más de 105.000 puestos de trabajo en el sector público en 2026, tras el despido de 32.000 trabajadores del mismo sector en 2025. Una vez más, todo esto es para ahorrar dinero y destinarlo a Ucrania, y no sería sorprendente ver a muchos de esos trabajadores despedidos acabar en primera línea en Ucrania por desesperación. Otros ejemplos incluyen la revelación del 24 de junio de que Rusia planea recortar su presupuesto federal de mantenimiento de carreteras en más de $142 millones en 2026, seguido de un recorte de casi $260 millones al año siguiente. Este es el tipo de situación que Putin ha creado para su pueblo. Hay que ahorrar hasta el último céntimo para financiar la fallida guerra de Ucrania, y es el pueblo quien paga las consecuencias. Se han perdido 0 kilómetros de carreteras que iban a construirse o modernizarse, todo por culpa de Ucrania. El pueblo ruso también ha visto cómo su calidad de vida se deterioraba en otros aspectos. El costo de vida en el país se ha disparado debido a la inflación galopante. United 24 Media informó el 29 de junio que la situación se ha agravado tanto que el 81% de los rusos están reduciendo sus gastos en alimentos. En concreto, el 34% está ahorrando en comida, mientras que el 47% está reduciendo activamente sus compras y gastos en alimentos para compensar el estancamiento de los ingresos reales y el aumento de los precios en los supermercados. Una vez más, Ucrania le ha hecho todo esto a Rusia. Ucrania está creando una crisis de combustible, sumada a la escasez de bienes importados, lo que genera un problema de oferta y demanda que está perjudicando gravemente al pueblo ruso. Actualmente, Trading Economics informa que la inflación en Rusia se sitúa en el 5,3%. La tasa de interés básica del país es del 14,25%. Ninguna de las dos cifras es buena, aunque ambos porcentajes son mejores que los que vimos a principios de 2026. Sin embargo, la tasa de inflación al menos no es lo que parece. Euronews informa que la inteligencia sueca afirma que Rusia ha estado falsificando sus datos económicos para ocultar el impacto de la guerra de Putin en la economía. Según Suecia, la inflación no ronda el 5%, se acerca al 15%, prácticamente igualando el tipo de interés de Rusia. Los rusos ya no pueden permitirse comprar lo que antes compraban, ni tampoco pueden afrontar los intereses de los préstamos que antes les habrían ayudado. Esto es lo que ha creado Putin. Su desesperado intento por entrar en el panteón de los grandes líderes rusos ha hecho que Rusia se vuelva más pequeña, y ahora Putin no tiene más opciones. Está apostando por las capacidades de un ejército ruso que ya ha demostrado ser totalmente incapaz de derrotar a Ucrania. Para el líder ruso, la única forma de salir de la guerra que él mismo inició es lograr capturar la región del Donbass antes de que termine el año. En eso confía, en una campaña que hasta ahora ha visto a Rusia chocar contra el inexpugnable cinturón de fortalezas, con la esperanza de obtener una victoria en los próximos 6 meses. Al menos así, Putin podría celebrar una victoria, aunque sea parcial. Una de las regiones más valiosas de Ucrania quedaría bajo el control de Rusia, quien podría negociar desde una posición de poder. Claro que el resto de Ucrania no caería en sus manos, pero al menos Rusia tendría algo. Esta apuesta no va a salir bien. Y cuando todo se desmorone, mientras Ucrania defiende el Donbass hasta 2027 y más allá, cualquier atisbo de optimismo que aún exista sobre una posible mejora en Rusia se desvanecerá por completo. Putin inició su guerra para asegurar su legado. Y vaya si lo ha logrado, pero no pasará quien a la historia como un gran líder que hizo a Rusia más grande y fuerte. Putin será recordado como el hombre que inició una guerra contra la nación que no pudo terminar.
Será el hombre que llevó a Rusia a la bancarrota, que hizo retroceder la calidad de vida de su gente durante décadas, que perdió influencia regional y global y que quizás incluso renunció al lejano oriente ruso, todo por la oportunidad de apoderarse de Ucrania. El sueño de Putin ha muerto y Rusia no tendrá ninguna posibilidad de recuperarse hasta que su cuerpo siga el mismo camino. Además, existe la posibilidad muy real de que Rusia pierda territorio en Ucrania, que ha controlado desde 2014. Crimea, ocupada, está en peligro. Crimea, otrora la conquista más preciada de Putin, está siendo gradualmente aislada por Ucrania y transformada en un símbolo de todos sus fracasos. La campaña es brillante. Las implicaciones son enormes y puedes descubrir todo sobre ello mediante mira nuestro video. Antes de irte, asegúrate también de suscribirte a theqsm.to, así podrán seguir nuestro análisis de Putin, el líder fracasado. Gracias por vernos.